meditando y analizando un pasaje durante estos días. He estado estudiando el libro de los Hechos y he estado tratando de entrar a hablar sobre el libro de los Hechos, pero mientras estudiaba la introducción al libro de los Hechos, específicamente el capítulo 1, en los primeros versos de ese libro, pues me llevaba al libro de Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. Y Lucas pues escribe en el primer verso de este capítulo 1 de Lucas, los primeros versos, debo decir, le escribe a Teófilo y le habla acerca de las cosas que él ha escuchado, de las cosas que él ha investigado y de las cosas que de su origen Lucas ha escrito para explicarle a Teófilo. Vamos a estar hablando sobre el libro de los Hechos ya la semana que viene, si el Señor así lo permite y puedo salir de este tema. Pero cuando hacía referencia al libro de Lucas, en el capítulo 2, el pasaje que tiene que ver con un personaje de la Biblia que no se habla mucho acerca de él, que es Simeón, capítulo 2, versos 25 en adelante. Hay una historia. A mí me encanta hablar sobre las historias porque a todo el mundo le gustan las historias. Las historias son interesantes y por eso es que me gusta hablar acerca de las historias. Y hay una historia en este capítulo 2 del libro de Lucas que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Yo sé que este es un pasaje que se habla mucho cuando estamos cerca de la celebración de las fiestas, lo que se conoce en América como las Navidades, y se hace referencia a que durante ese tiempo fue que Jesús nació, aunque realmente no hay evidencia de eso, ya que si nos dejamos llevar precisamente por este pasaje, estando los pastores en el campo apacentando su rebaño en invierno, ellos no lo hacían por el frío, así que no puede haber sido en invierno que nace Jesús, sino en verano, pero eso es un evento para estudiarse en otro momento. Lo que sí me gustaría hablar hoy es del verso 21 en adelante, y es donde dice que la historia se refiere de esta manera. Se dice que a los 8 días de haber nacido Jesús, le pusieron el nombre precisamente de Jesús, valga la redundancia, que es el que se les revela por los ángeles en el verso 11 de ese capítulo, donde dice que nacerá en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y se le pone ese nombre Jesús porque precisamente en el capítulo 1, verso 31, cuando se anuncia el anunciamiento de Jesús, el ángel Gabriel le dice a María que cuando nazca Jesús le tiene que poner ese nombre. Y entonces en este verso 21, cuando nace Jesús, precisamente se le pone ese nombre, pero es llevado al templo en Jerusalén para ser circuncidado. Dice la Biblia en el capítulo 12 de Levítico y en el capítulo 13 de Éxodo, que cuando naciera un niño había un ritual de la ley que tenía que ser cumplido, el cual fue dado a Moisés. El varón que naciera tenía que ser llevado al templo para ser circuncidado, y Jesús es llevado al templo. Cuando se cumplen entonces los días de la purificación de María, cuando nacía un niño para el tiempo de la ley, pues ese niño, o más bien la mujer, era inmunda por 7 días, y luego de eso, al 8º día se circuncidaba el niño, y entonces tenía que esperar
33 días más para entonces ir al templo para ser presentado y cumplir con los días de la purificación. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, donde dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. De manera que dentro de ese verso 21 y 22, lo que se está dando es el cumplimiento de esos días, y cuando se cumplen esos días, pues lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Porque también en Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y sería dedicado al Señor. Y eso lo vemos allí en Éxodo 12, verso 2, donde dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea que el varón tenía que ser dedicado a Dios. Y cuando se cumplen los días de la purificación, cuando se cumplen los días de todo esto que establece la ley, entonces se lleva al templo para ser presentado al Señor. Cuando ellos van entonces al templo, se les requería, lo dice también en el capítulo 12 de Levíticos, que si la familia tenía dinero, pues ofreciera un cordero, pero si no tenía suficiente dinero, que ofrecieran un par de tórtolas o 2 palominos. Vemos entonces que en ese verso 24, María y José van al templo para ofrecer un par de tórtolas o un par de palominos, lo que nos deja entender a nosotros que ellos no eran gente de mucho dinero, porque si tú tenías dinero tenías que ofrecer un cordero, pero si no, entonces ofrecías o 2 tórtolas o 2 palominos. Y en el verso 8 de Levíticos 12 dice así, en la versión traducción lenguaje actual, dice, pero si la mujer no tiene dinero para comprar un cordero, podrá presentar como ofrenda 2 palomas o 2 tortolitas. El sacerdote quemará una de ellas en honor de Dios y la otra presentará como ofrenda para el perdón de pecados, así la mujer quedará purificada. O sea, lo que se entiende es que el hombre nace bajo pecado, está bajo pecado, y cuando daba a luz tenía que ir al templo a ofrecer 2 sacrificios, uno para agradar a Dios, que es un holocausto, y otro expiación por el perdón de pecados, en este caso de la madre. Y ella no tenía dinero para un cordero, y entonces llevan 2 tórtolas o 2 palominos, una para el holocausto y una para la expiación. Y este es el trasfondo de lo que está ocurriendo, esta escena que se nos presenta ahí en Lucas capítulo 2, versos 21 al 24. Ellos van de camino a Jerusalén, ellos llegan al templo en Jerusalén, y entonces cuando llegan allí al templo en Jerusalén, dice la Biblia que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y aunque la Biblia no habla mucho acerca de Simeón, yo estuve haciendo investigaciones en diferentes versiones, yo estuve haciendo investigaciones en diferentes diccionarios bíblicos, yo estuve haciendo investigaciones en escritos que pudieran haber online,
y lo único que encontré es lo que habla la Biblia, que era un hombre justo y piadoso. Un hombre judío era justo y piadoso. No habla mucho más acerca de Simeón. Yo entiendo que este escrito está en la Biblia para dejar registrado que aquel que nació allí en Belén y que ahora está presentándose en el templo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a salvar al mundo, y por eso es que está registrado allí. Pero volviendo a Simeón, hay varias cosas de él que a mí me atraen, y es que dice aquí primero que es justo y piadoso. Y mire lo que dice que esperaba la consolación de Israel, y ahí se refiere a Jesús, el Mesías. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, y dice en el verso 26 que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y luego entonces a principios del 27 dice que fue movido por el Espíritu y que vino al templo. ¿Ve? Y entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar primero que nada a la conclusión de que la Trinidad de Dios está en todo este mover en la vida de Simeón, porque se habla de la consolación de Israel, se habla sobre el Espíritu Santo, se habla sobre el ungido del Señor, y se habla sobre que fue movido por el Espíritu, y Jesús es el que está allí. Lo segundo que podemos ver aquí es que este hombre, además de ser justo y piadoso, era un hombre que era lleno del Espíritu de Dios y que se movía por el Espíritu de Dios y que se dirigía por el Espíritu de Dios. Dice que le había sido revelado por el Espíritu, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que fue movido por el Espíritu. Y algo que tenemos que entender hoy día es que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios y nosotros como servidores del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu. Tenemos que ser movidos por el Espíritu. Tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu. Y este es el caso de Simeón, que es un hombre anciano que está restricto a Jerusalén. Él no sale de Jerusalén. Pero vamos a ver que ahí en Jerusalén Dios le da una participación poderosa en ver la visión que Dios tiene para el mundo completo. Pero estos son los detalles que me atraen sobre Simeón. Y entonces cuando Simeón ve a Jesús, que es traído por sus padres al templo para hacer conforme al rito de la ley que le expliqué anteriormente, él lo toma en sus brazos porque el Espíritu de Dios le había revelado que él no iba a morir antes de ver al Mesías. Lo toma en sus brazos y comienza a cantar. Mira tú. Fíjate bien. Si tú lees esta porción, está escrita en una manera diferente a las otras porciones, y lo que nos está diciendo aquí que esto es un cántico. Simeón empezó a cantar y empezó a profetizar y a confirmar la profecía y la bendición de Dios de lo que haría Dios a través de Jesucristo. Aquí hay dos cánticos, este es de Simeón y este es de Ana, pero estamos ahora, ¿verdad?, enfocados en el de Simeón. Y dice allí que ya Dios puede despedirlo en paz, ya puede morirse, como quien dice, ya vi a Jesús, ya puedo irme de este mundo. ¿Ve? Y dice, mis ojos han visto la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y aquí es que queremos llegar a estos pasajes, estos versos que son, como decimos en buen latino y decimos especialmente en Puerto Rico, de donde somos originarios, es el meollo del asunto, o sea, es a donde queremos llegar, es la aplicación de este pasaje.
Como les decía, el que escribe es Lucas. Lucas escribe el libro de su evangelio y escribe el libro de los Hechos. Y Lucas es un griego, es un gentil, y le escribe a los griegos. Este libro es escrito luego que él hace investigaciones durante aquel tiempo en que Pablo es encarcelado en Cesarea. Unos 2 años Pablo está encarcelado y Lucas se queda en Jerusalén, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué hizo Lucas durante todo ese tiempo? Lo que se nos dice es que él se dio a la tarea de investigar los acontecimientos de la vida de Jesús, los milagros de la vida de Jesús, porque Jesús se dio a la tarea de relacionarse con los pecadores, de relacionarse con los enfermos, de relacionarse con los endemoniados y libertarlos a través de su poder maravilloso. Y entonces vemos que en el cántico de Simeón se destacan 3 verdades fundamentales de la salvación. Número 1, Simeón habla con Dios y se refiere a tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Lo que nos dice que el primer elemento de la salvación que se nos presenta aquí es que la salvación ha sido preparada por Dios. La salvación ha sido preparada por Dios. Y que esta salvación ha sido planeada y prometida durante siglos. Esto no fue algo que se dio así al azar, que Dios se lo sacó de la manga. No, la salvación de la humanidad ha sido preparada durante siglos. El mismo énfasis que se le da a la salvación en el libro de Lucas aparece en el libro de los Hechos. Si usted estudia el libro de los Hechos, que como le digo, es un libro que también Lucas lo escribe y vamos a estar hablando acerca de él en los próximos días. Vamos a ver que la salvación de Jesús está en los sermones de Pedro y de Pablo. El primer sermón que predica Pedro después del derramamiento del día de Pentecostés, Pedro hace una exposición poderosa y profunda acerca de Jesús y acerca de esta salvación que fue preparada por los siglos. Pablo es un predicador cristocéntrico, siempre está hablando de Cristo, siempre está hablando de Jesús, y en todos sus sermones está hablando acerca de Jesús que se le apareció en camino a Damasco y que lo transformó y que convirtió su vida de un perseguidor de la iglesia a un servidor de Cristo y de la iglesia. También lo vemos en el pasajes que está en el libro de los Hechos de la defensa de Esteban, cuando Esteban es perseguido, allí en el capítulo 7, y uno de los discursos o sermones más profundos que tiene la Biblia se encuentra en el capítulo 7 de Hechos, donde él habla profundamente, explicando a través de todo el Antiguo Testamento la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, la redención a través de Jesucristo para perdón de pecados. Lo vemos allí también. Pero también específicamente en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan también vemos la muerte, el reinado y la resurrección de Jesucristo. Así que la salvación ha sido preparada por Dios, es algo que ha sido preparada por Dios. Por eso vemos que Lucas dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Todos estos acontecimientos de los cuales habla Lucas en este evangelio y a los cuales se está refiriendo aquí Simeón, son acontecimientos
que son la culminación de siglos de profecías. Profecías en el libro de Isaías, profecías aún desde la generación de Abraham, aún desde Génesis 3:15, en todo el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de citas bíblicas, de referencias a Jesús. Todo esto ha sido preparado por Dios, y Simeón allí proféticamente lo está diciendo: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Cuál es el segundo elemento fundamental de la salvación que vemos en este pasaje de Simeón? Es que la salvación es concedida por Cristo. Cuando Simeón le habló a Dios sobre que él había visto con sus propios ojos, lo que se refiere aquí es que él ve al niño Jesús. Se refiere a Jesús que él había sostenido en sus brazos. Ustedes se imaginan este cuadro: Simeón en el templo sosteniendo a Jesús en sus brazos, sosteniendo al niño en sus brazos, porque la salvación no es un acontecimiento, no es una cosa. La salvación es una persona, y esa persona es Jesucristo, y le está viendo ahí con sus propios ojos. Por lo tanto, la salvación viene a través de Cristo y es concedida por Cristo. En Hechos se nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el capítulo 4, versículo 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, nosotros nos vamos a dar cuenta que allí en este verso dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la salvación viene a través de Cristo. La salvación es dada por Cristo. Y también vemos entonces que, una vez más haciendo referencia al libro de los apóstoles en Hechos, declaran que la salvación está disponible para los que creen en Jesús. Una vez más, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los versos 38 al 39, leen de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y como les leí anteriormente, en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ninguno hay salvación sino en Cristo Jesús. Así que el primer elemento que vemos aquí en este pasaje de Lucas es que la salvación ha sido preparada por Dios, y número 2, que la salvación se encuentra en Cristo. El tercer elemento entonces que encontramos en este pasaje sobre la salvación es que la salvación se ofrece a todos los pueblos. Y aquí es que queremos llegar, porque número 1, la salvación es para ti y es para mí. La salvación es para todos los que están lejos y los que están cerca. La salvación es para todos los que escuchen, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje, Simeón dijo que ha sido preparado en la presencia de todos los pueblos para hacer una luz para las naciones, pueblos, naciones, como la gloria de Israel y gloria de tu pueblo Israel. Lucas hace énfasis en
el capítulo 3 de su evangelio, en el versículo 6, y dice que toda carne verá la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. O sea que la salvación no es solamente para un grupo de personas específicos. Como habla Gálatas en los capítulo 2, capítulo 3, a pesar de que los judíos creyeron de que la salvación era solamente para ellos y creían que el ser judío era suficiente para ser salvo y que la salvación no era para los gentiles, Pablo dice que la salvación ahora es para todo el mundo, no es solamente para el pueblo de Israel. Y vemos que en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 31, se hace énfasis de que ha sido preparada en presencia, número 1, de todos los pueblos. Y número 2, para revelación a los gentiles. Y número 3, para la gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué podemos entonces inferir y qué conclusión podemos llegar cuando nosotros cogemos el contexto, por ejemplo, de Mateo 28, 20, y vemos que el mandato de hacer discípulos a todas las naciones en el original quiere decir de que este término se refiere a grupos étnicos, diferentes personas que tienen su propia cultura, su propia cosmovisión, sus propios valores, su propia lengua. Entonces no está meramente refiriéndose como un pueblo específico, tal como lo conocemos nosotros en el contexto de nuestras ciudades, sino que es un término etnográfico que se refiere a un grupo de personas que tienen sus propias características culturales que necesitan salvación. Y cuando se refiere a los gentiles, no meramente se refiere a los griegos, a los romanos de aquel tiempo, sino que se refiere a todos los que están esparcidos por la faz de la tierra. Por eso dice allí en el verso 6 del capítulo 3 que toda carne verá la salvación de Dios. Si nosotros estudiamos Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice claramente allí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla allí del mundo, no está hablando de los planetas, no está hablando de las estrellas, no está hablando de la luna, no está hablando del mundo cósmico, está hablando de los habitantes de la tierra. Hoy en día hay 8 billones de habitantes, un poco más, un poco menos. De esos, más de 4 billones de ellos nunca han escuchado hablar de Jesús. Nunca han escuchado del Salvador del mundo. Nunca han tenido la experiencia que tuvo de Simeón de tener a Jesús en sus brazos y decir: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Por lo tanto, amado hermano que me estás escuchando, nosotros tenemos primero que nada la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios a todos aquellos que nos rodean, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos viviendo un tiempo poderoso donde Dios está haciendo maravilla en medio de las naciones, a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis de terremotos, de eventos catastróficos de la naturaleza. Y es necesario que nosotros seamos participantes de lo que Dios está haciendo. Este es un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a que la iglesia busque más el rostro del Señor, para Dios utilizar a la iglesia dentro de un avivamiento poderoso que Él quiere derramar para que millones y millones y millones de personas conozcan a Jesús antes de que Él regrese a la tierra a levantar a su iglesia y que volemos con el Señor. Por eso en Mateo capítulo versículo 24, verso 14 nos dice claramente que es necesario
que sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Marcos capítulo 13, versículo 10 nos dice: y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Y es que en este pasaje que nos habla sobre el cántico de Simeón, vemos claramente que la salvación ha sido preparada por Dios, que la salvación es concedida por Cristo y que la salvación se ofrece a todos los pueblos. En Hechos capítulo 2, verso 17, se anota la cita de Pedro sobre Joel, que Dios hizo una promesa, y es que él derramaría de su espíritu sobre todo el género humano. De manera que Dios en este pasaje nos está dejando ver de que la salvación es para todo el mundo. Además de eso, Lucas hace mención de la compasión de Jesús en su evangelio. Como les he mencionado, él escribe este evangelio, escribe el libro de Lucas, el libro de Hechos, perdón, y hago un paréntesis. Se entiende que ambos libros eran uno nada más en su origen, y que la introducción que él utiliza en Lucas capítulo 1, de los versos del 1 al 4, es la introducción que se utiliza para ambos libros. Y dentro de esta escritura del libro de Lucas, el evangelio, él hace mención que Jesús tuvo interés por sectores que otros despreciaban. Jesús tuvo interés por las mujeres, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, María, Marta, que de hecho fueron María Magdalena, que de hecho fueron una de las primeras que estuvieron en la tumba cuando Jesús resucita. Jesús hizo énfasis por los niños que eran menospreciados. En un momento dado vemos el pasaje donde él llama a los niños y los niños eran como menospreciados, y entonces él dice: deja que los niños vengan donde mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús hace énfasis sobre los pobres, le da importancia a los pobres. Los pobres hoy día son olvidados, menospreciados, no queremos saber de ellos, pero Jesús le da importancia a los pobres en su ministerio. Jesús le da importancia a los desterrados, los extranjeros. La Biblia tiene un sinnúmero de pasajes que hablan sobre eso, y Jesús le da énfasis a ellos. De hecho, hoy día hay millones y millones de refugiados, de desplazados, y Dios nos está encomendando y nos está emplazando a que nosotros también le demos importancia a ellos. Jesús le dio importancia a los enfermos. ¿Cuántos enfermos no sanó? Un sinnúmero de ellos. Él tenía compasión de los leprosos, tenía compasión de los ciegos, él tenía compasión aún de Lázaro, después de muerto lo resucitó. O sea que el ministerio de Jesús está lleno de milagros, de sanidad. Él tenía compasión por los pecadores. Él se sentaba con los publicanos a comer para hablarle. Él llamó a Mateo, que era un cobrador de impuestos, lo llamó a ser su discípulo, y Mateo inmediatamente lo siguió cuando él le dijo: sígueme. Dejó todo y lo siguió. Los samaritanos, que eran despreciados por aquel conflicto religioso que había, Jesús dice que él era necesario pasar por Samaria. Él no creía en tabúes o en restricciones culturales o restricciones religiosas. Jesús vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, y los samaritanos estaban perdidos, y él vino a predicarle la palabra. También vemos que Jesús en el énfasis de predicar el evangelio, hizo énfasis siempre en su ministerio para predicarle a los gentiles.
este plan de salvación no viene cuando Jesucristo se le revela a Pablo camino a Damasco para que le fuera necesario saber cuánto hay que padecer por su nombre y ser el apóstol a los gentiles, sino que a través de su evangelio siempre Jesús hizo énfasis en la salvación para toda la humanidad. Lo vemos que desde Génesis 3:15, lo vemos en Génesis 12 del 1 al 4, lo vemos que Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad. De manera que, una vez más, ¿qué es lo que hemos querido en esta noche decirte a través de una explicación sencilla, corta, medio atropellada de este pasaje tan poderoso del Cántico de Simeón? Número 1, que la salvación ha sido preparada por Dios. Número 2, que la salvación es a través de Jesucristo. Número 3, que la salvación se ofrece a todos los pueblos. Por eso, en Hechos, Lucas, en el libro de Hechos, que vamos a estar empezando a estudiarlo dentro de 1 a 2 noches con más lujo de detalle, y hemos combinado ambas cosas porque es el mismo autor. En Hechos, Lucas explica cómo fue que Pablo se volvió a los gentiles. Como esta salvación es para todos los pueblos, allí en ese libro de Hechos, Lucas explica cómo es que sucede todo esto. Y empieza en ese capítulo 9 hablando acerca de ese llamado que Dios le hace a Saulo, ¿no? Que va camino de Damasco en la conversión de Saulo, y cómo él se vuelve a los gentiles. Y entonces en este libro de Hechos, Lucas describe el progreso del evangelio desde Jerusalén. Fíjate que el evangelio nace en Jerusalén, la capital de los judíos. Lo explica claramente allí. El derramamiento del Espíritu Santo viene en Jerusalén sobre los judíos. Claro, había unos judíos helenistas que son judíos que vienen de Grecia, judíos que vienen del exterior, que están allí, de unos 15 naciones diferentes bajo el sol, y venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, y están allí. Entonces el Espíritu Santo derrama sobre ellos, pero el nacimiento de la iglesia es en Jerusalén, es la capital de los judíos, y vemos el progreso entonces del evangelio a través de estos viajes de Pablo, el viaje número 1, el viaje número 2, el viaje número 3, aún ese viaje a Roma donde Pablo es llevado preso. Vemos que Dios es glorificado porque se le revela a Pablo y le dice que es necesario que vaya a Roma para ser testigo de él ante las autoridades. Y entonces el evangelio progresa en todo el mundo conocido, de Jerusalén, la capital de los judíos, hasta Roma, la capital del mundo para ese tiempo, porque recuerden que Roma es la que domina, el imperio romano es el que domina en este momento dado sobre Jerusalén, y de hecho es uno de los instrumentos que Dios utiliza, porque si Augusto César en el capítulo número 2, a principio de ese capítulo, Augusto César es el que promueve un edicto para que haya un empadronamiento de todos los habitantes en ese tiempo, y entonces ahí es que José y María, ambos descendientes de David, van entonces a Belén para ser contados, porque Augusto César quería tener un ejército poderoso, y todo este evento de tener unas carreteras durante dentro de todo el imperio, pues parte de lo que se utiliza para predicar el evangelio más acertadamente, más exitosamente en todo este imperio romano. Pero también el imperio griego en su momento dado pues es utilizado por Dios, porque el idioma griego en el cual se escribe el Nuevo Testamento es el idioma comercial, el griego koiné, que se escribe
y se habla es el idioma comercial, y entonces se aprovecha para utilizarse como uno de los vehículos para predicar la palabra. Y entonces, además, pues el aspecto religioso, vemos que Jerusalén, que el pueblo judío se ha utilizado para también la proclamación de la palabra. De manera que todo este plan de Dios lo podemos ver en este pasaje tan sencillo de un cántico de Simeón, pero a la vez profundo, poderoso, profético, que Dios deja plasmado en este libro de Lucas, que cuando lo leemos tal vez no pensamos y vemos todas estas cosas que nos están siendo presentadas aquí. Resumimos para ir cerrando y aplicamos. Número 1, Jesús es el Salvador del mundo. Número 2, esa salvación es para todos los pueblos. Y número 3, la iglesia está llamada a proclamar, anunciar la salvación, las buenas noticias de Jesús. En este tiempo poderoso, en este tiempo maravilloso, en este tiempo especial, Dios está llamando a su iglesia para que, número 1, reconozca la soberanía de Dios y que le busque como nunca antes. Es un tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano. No hay un tiempo más poderoso que este, que el que estamos viviendo, donde el regreso inminente de Jesús a la tierra a buscar a su iglesia cada día está más cerca. Número 2, Jesús, Dios, su Espíritu Santo está llamando a la iglesia a que hoy más que nunca proclame la palabra del Señor. La Biblia dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si hubiera alguien que me está escuchando esta noche, yo no sé a dónde estoy llegando. Yo estoy acá hablando, y una de las cosas de la radio y una de las cosas de este tiempo cibernético que vivimos es que usted predica y habla y no sabe dónde llega. Pero no sabemos a dónde el Espíritu de Dios esté llevando su palabra. Pero una cosa sí sabemos de la palabra del Señor, y es que ella no retornará vacía, sino que ella hará para lo cual fue enviada. Y por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra y por el poder del que nos llamó a predicar el Santo Evangelio, enviamos esta palabra para que llegue a alguien que no conoce al Señor. Si tú no conoces al Señor, en esta noche el Espíritu de Dios te está llamando y te está emplazando para que reconozcas que Jesús es el Señor de tu vida y que tú le des tu corazón a Jesús, porque Jesús quiere salvarte. Número 2, en esta noche te estamos llamando para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable y que te ha hecho nación santa, pueblo santo, gente adquirida por Dios, para que anuncies las virtudes del que te llamó de la oscuridad a la luz admirable del Señor. Así que en esta hora queremos orar al Señor para que Dios salve, para que Dios liberte, para que Dios sane, para que Dios te llene de su Espíritu y para que tú seas testigo a las naciones. Padre, te bendecimos, te adoramos en esta hora, glorificamos tu nombre, te doy gracias por tu palabra, haberme permitido predicar tu palabra, enseñar tu palabra, hablar de tu palabra y ministrar tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es luz, tu palabra es lumbrera, tu palabra es, Señor, transformadora. Por eso en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú hagas para lo cual enviaste a tu palabra en medio de los pueblos, que tú salves, que tú salves, que tú libertes, Señor, que tú llenes de tu Espíritu, que tú llames al ministerio, llames a la obra, Señor, para que tu nombre siga siendo exaltado en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, una vez más le ha hablado su hermano Mickey Rivera.
hermano y amigo, a nombre de mi persona, a nombre de mi esposa May Rivera y a nombre del Ministerio Familia para las Naciones, le damos las gracias por la sintonía y le invitamos para que esté con nosotros el próximo jueves y todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta su emisora Holy Fire Radio.